¿Puedes perder en 5 segundos, en 5 minutos la reputación? Sí, pero más rápido la perderás o será más difícil de recuperar si no la has trabajado en el tiempo. Vas a tener tan pocos créditos, tan poca mochila, tan poco colchón, que no vas a tener espacio ni para la segunda oportunidad. Cuando tú tienes presencia en internet, tienes la oportunidad de escuchar, de leer, de conversar a veces con los clientes, con tus equipos que pueden estar, no sé, en Iquitos, pero en internet de pronto hay un espacio en el que más allá de espacios internos puedes tener una conversación genuina, una felicitación pública y que bueno, ¿no? O sea, también se da ese tipo de relaciones. A veces, claro, tú publicas en LinkedIn, que es la plataforma más fuerte profesional ahora, y solo publicas logros, o sea, sí, está bien ya, pero eso no solamente define a un profesional. Hola, soy Milia Rivas Plata y este es un episodio más de Hablemos de Chamba. Y el invitado que tengo hoy día es un invitado también de lujo. Lo he conocido desde hace muchísimo tiempo, lo sigo en sus redes sociales, he aprendido de su podcast. Me acompaña hoy día Milton Vela. Gracias, Milton, por estar aquí en este espacio creado con mucho cariño de Hablemos de Chamba. A ti, Mili, Bienvenido. gracias por la invitación, con mucho gusto aquí. Gracias, de verdad. Y yo agradezco sobre todo tu lado tan humano y tan sincero para coordinar conmigo rápidamente. Sí, Mili, puedo en este espacio y lo concretamos muy rápido. Generalmente a veces las agendas son medias complejas. Sí, a veces se dan felices coincidencias y qué bueno. De verdad que sí. Así que tú, para mí, eres un gran referente dentro de la revisión de marca personal. Eres fundador y CEO de Café Taipá, que te decía hace un momento, ha puesto sobre la mesa esa reputación de líderes dentro de las organizaciones. Pero ¿quién es Milton primero para que la gente conozca un poquito más de ti detrás del cargo, detrás de toda la experiencia profesional que tienes? Uy, me has hecho una pregunta compleja con una respuesta, entre comillas, sencilla. Y me lleva a la referencia que tengo en mi WhatsApp y en algunos espacios, donde mi perfil lo primero que dice es ingeniero de sueños. No ¡Qué tiene nada que ver lindo! con lo que hago en el día a día, o sí, tal vez, porque ¿quién es Milton Vela? A ver, yo diría una persona con muchísimos intereses en general en muchas temáticas que a veces es bueno y a veces no tanto, porque te gustan tantas cosas que no sabes por dónde ir y que aprendí en el tiempo a definirlas y a descartar otras por mucho que me gustaran, ¿no? Y ingeniero de sueños porque yo estudio ingeniería también. Estudio ingeniería, acabé estudios generales en la universidad y ya me fui a mi campo, que era la comunicación, pero la ingeniería me dio un pensamiento mucho más estructurado del que yo tenía, ¿no? Y Totalmente. entonces, y sueños porque, claro, eh, de las muchas iniciativas que tenía, porque me gustaba casi que todo, tuve que definir algunas y convertirlas en realidad o trabajar para que sean realidad, ¿no? Y entonces, increíblemente, esa frase igual la mantengo porque de verdad sí que me define, aunque mi gran foco en los últimos 14 años, por lo menos, es la consultoría de reputación, ¿no? Sí, Ujú. claro, y me gusta un montón. ¿Y cómo inició el trabajar en la reputación de las personas, de las Hmm. organizaciones? ¿Cómo nació este proyecto? Casi, casi cuando me independizo, cuando Ujú. dejo el trabajo ya en empresa y abro Café Taipá como consultora, porque Café Taipá existe desde el año 2008, porque empezó como un blog que me dio trabajo. Yo ya tenía trabajo, pero me dio más trabajo y buena chamba. Y luego me independizo y al independizarme, felizmente por el blog había tenido un super networking ya y entonces empecé a trabajar con marcas bastante grandes, viendo reputación, la proactiva, porque yo me independizo porque en el año 2012 definí que era tan importante trabajar la reputación si tienes un gran problema, pero sobre todo cuando tienes un momento muy bueno, en general estable de la empresa, y es la mejor oportunidad para compartir tus intangibles, ¿no? La ciudadanía, la transparencia, el liderazgo, la innovación que tuvieras al margen del producto en sí mismo había que compartirlo, comunicarlo, pero en tus canales de marketing, no en el Total, canal corporativo solamente, porque a veces en el corporativo iba todo lo intangible claro. y en el comercial iba el producto en sí mismo. Y Ujú. toda la parte importante que era esta parte soft de las marcas se quedaba en el corporativo. Pero el cliente, ya con las redes sociales, a veces te reclamaba por la parte más intangible, como la transparencia, la honestidad de la marca y tal, ¿no? Claro. Cuando no tenías eso, se generaban crisis
crisis en las que tenías menos poder porque Facebook y Twitter, año 2012, Claro. ya eran potentes. O sea, ya te podía, Y eran fuertes. ya podías acabar con un reporte, un reportaje el domingo, no sé, en ese tiempo creo que era la revista dominical, ya podías acabar con eso por un tweet que tenía alguna idea fuerte, desmintiendo alguna campaña publicitaria que tú hubieras hecho y que era una promesa falsa, por decir, y te Ujú, generaba ese problema, ¿no? Entonces, en ese año, 2012, 2013, empezaba a enfrentar algún problema con clientes porque quienes tomaban las decisiones ujú. no estaban tan empapados o tan conscientes del poder de Internet. Tal vez el director de marketing sí, tal vez el DIRCOM sí, pero muchas veces el CEO no. Entonces, Claro, hasta que le porque llegaba él era el... chino. Claro, o sea, no, como mucho LinkedIn y su perfil cual se ve, porque ni siquiera conversaban, ¿no? Ujú, Salvo algunos líderes notables, pero es que no había mucho movimiento. Entonces, se me hacía muy complicado a mí gestionar crisis con líderes que no tenían la urgencia de Internet, no conocían la plataforma y entonces tomaban a veces decisiones muy tardías. O todo lo contrario, les llegaba un posteo, un post en Facebook que no era tan alarmante, porque ya por la experiencia me he dado cuenta que no iba a pasar nada, pero se asustaban y tal porque no conocían de verdad las redes sociales. Por eso es que definí hacer un estudio. Hablé con, ese tiempo con, que se me va el nombre, con Gonzalo Carranza, ya. que dirigía la revista G, y le dije, mira, Gonzalo, está pasando esto, yo creo que es una buena oportunidad de hacer un estudio que lo hacemos, lo haríamos en Café Taipa para poder abordar lo que está pasando, ¿no? Entonces, primero fue un artículo, ya me acuerdo, y luego fue ya Ujú. el estudio. Y entonces, ahí empezó en el año 2015 el estudio de directivos, analizando su presencia en Internet, y ya luego derivó en los contenidos que publican, y el estudio se extiende hasta ahora, ¿no? Y que definitivamente creo que ha marcado la pauta para que cada vez más líderes empiecen a pensar en su reputación Claro, como parte de la reputación también de las empresas, ¿no? Y qué loco porque yo vengo del ámbito de gestión humana, ¿no? Y creo que nosotros trabajamos con personas, desarrollamos procesos y estoy sumamente consciente que la gestión humana es estrategia del negocio. Pero ahora hablamos que la reputación también es estrategia del negocio. Tú claro, captaste siempre. ese nicho que era Mm. importante en ese momento que nadie lo estaba viendo y lo has vuelto visible, ¿no? Creo que dentro de los espacios que nosotros ahora tenemos de conversación, de hecho yo te he conocido Ujú. en uno último, cada vez las personas se interesan más en aprender, ¿no? ¿Cómo ha sido también para ti este proceso de no solo hacer visible, sino acompañar a líderes o a organizaciones a que entiendan que la reputación ya es parte de la estrategia de su empresa? Sí, mira, la reputación como tal, y en esos tiempos, año 2012, habían consultoras que se especializaban en ello, ¿no? De hecho, yo fui director online en Llorente y Cuenca y claro, fue mi universidad de reputación los casi 2 años que estuve ahí, ¿no? Pero evidentemente no eran tantas. Es más, sacarlo del entorno corporativo era raro y a veces hasta calificado de vendehumo, ¿no? O sea, yo Claro. cuando llevo la reputación al espacio del marketing, era totalmente troleado en esos tiempos, ¿no? Porque claro, el sector del marketing año 2012 no entendía por qué la reputación era tan importante y me afectaba mi campaña comercial. ¿Por qué? Yo sigo vendiendo, ¿no? Y no eran conscientes que había todo un equipo de su propia empresa, del área más corporativa, de la comunicación más corporativa, que estaba tal vez gestionando un riesgo reputacional para que sigan vendiendo su campaña, ¿no? Ujú. Yo hago eso más visible, y es más, lanzo Café Taipá como consultora en este concepto que es marketing de reputación, que es muy diferente. En ese tiempo era pues absurdo y troleable y vende humo, ¿no? O sea, pasaron los años, 5 o 6 años, además del ranking y ya de trabajos, vamos, que podíamos presentar como tangibles. Y ahora mismo, pues, hay muchas agencias de publicidad que tienen el área de PR y reputación o viceversa, consultoras de reputación como el mismo JIC que han incorporado a un área de publicidad, que ya ganan premios publicitarios inclusive, Inclusive, ¿no? claro. Entonces, en ese tiempo, en ese transcurso, los directivos y las áreas empiezan a tomar en cuenta eso, que además ya no solamente se expone la marca comercial, sino la marca de ellos mismos,
porque son identificados con sus empresas, ¿no? Y espacios como LinkedIn, Instagram, dependiendo del sector, y Twitter, hasta antes que lo compre Elon Musk, eran espacios donde claramente o tomabas la iniciativa o a veces había alguien quien te etiquetaba, te mencionaba Ujú. y empezaba a impactar tu reputación sin que tú lo supieras, ¿no? Mm. Y otro tema importante, las referencias internacionales, ¿no? En mi caso, Estados Unidos y España, ¿no? Que siempre van por delante, sobre todo Estados Unidos. Y entonces yo en mis investigaciones y sustentaciones a los clientes les hablaba de esta acción de este CEO que mira, tuvo una crisis notables, inclusive desde el 2012, ¿no? Una crisis de las primeras online que hay, que es la de Domino's Pizza, hace Ah, tiempo, que claro. circuló por YouTube, Sonada, full. de estos trabajadores que escupían y jugaban con la comida. Ujú. eh, escándalo nacional, ¿no? O sea, salió el CEO en YouTube a dar el mensaje, ¿no? Y luego se replicó a todos los medios, ¿no? Pues estoy hablando del año 2009, o sea, Claro, cuando las redes literal no es que sean como ahora, no, ¿no? claro, claro, pero ya habían lecciones ahí, ¿no? Entonces, y ya empezaban a haber versiones más locales de situaciones similares, ¿no? Entonces, si bien es cierto que los directivos todavía no están dispuestos a dar el paso de poner la cámara frente a cámaras, lo han hecho muy, muy, muy pocos, igual sí tomaron conciencia de que ya era otra etapa en la que tenían que exponerse, en el mejor sentido de la palabra, si tienes una estrategia detrás, de una manera mucho menos riesgosa, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Creo que las propias redes y la comunidad y los ejemplos de afuera empezaron a comunicarle a los directivos que tenían que tener otro tipo de disposición frente a las redes, pero más que las redes también a la gente, ¿no? A la comunidad, porque cuando tú tienes presencia en Internet, tienes la oportunidad de escuchar, de leer, de conversar a veces con los clientes, con tus equipos que pueden estar, no Ujú. sé, en Iquitos, pero en Internet de pronto hay un espacio en el que, más allá de espacios internos, puedes tener una conversación genuina, una felicitación pública y qué bueno, ¿no? O sea, también Claro, se da ese y tipo de conecta. relaciones, ¿no? Ajá. Ujú. Y justo te escuchaba y decía, una pregunta que quizás con la que iniciamos, que me causa curiosidad, que es Ajá, como un paréntesis que voy a hacer. sí. ¿Por qué? ¿Cómo nació Café Taipa? El nombre. Me parece también lindo. Eh, a ver, yo cuando estaba viviendo en Barcelona, eh, eh, estudiaba mi maestría, me quedé de vivir un tiempo. En un break de mi máster, bajé con una compañera a tomar un café a la cafetería, los dos, mesa en medio, dos cafés, y todos mis compañeros empezaron a bajar y curiosamente empezaron a pegar las mesas, ¿ya? Ujú. Se pegaron, no sé, 6 mesas y Ya. todos los compañeros ahí, ¿no? Entonces, en un momento que como que vuelvo en mí y veo a la izquierda y digo, qué alucinante la red que se genera, física, la red que se genera cuando hay un café en medio, ¿no? Y es una red que circula con confianza, la gente, un café siempre te va a facilitar las cosas, ¿no? Un café está para los negocios, Totalmente. está hasta en el luto, ¿no? Total, Es que es ¿verdad? verdad, Culturalmente sí. te aligera las cosas, o sea, es Ujú. difícil que tú pongas un café para hablar en complejo, ¿no? Ujú. No, normalmente es el respiro, es el break, ¿no? Entonces, me gustó mucho el concepto de café y dije, yo ya quería tener un blog cuando viví en Barcelona. Dije, pues mi blog se va a llamar Café algo, no sé, café Ujú. ceviche, café catalán, algo. Pero no tenía tiempo de hacerlo allá. Tenía que conocer mucho más la ciudad que escribir. Entonces llego al Perú y cuando llego al Perú, yo ya escribía, era colaborar a veces del comercio, cuando estaba en la universidad también escribía, analizaba marketing, siempre, 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 como exalumno también. Entonces llegó al Perú y a buscar chamba, Ujú. justamente. Había hecho mi networking, pero hubo un espacio en el que buscaba chamba, luego consigo chamba, pero no pude volver a colaborar, a escribir, ¿no? Entonces quería escribir en algún medio, no se me daba la oportunidad. Entonces, como ya tenía la idea del blog y se dio una guerra, debes recordar, la guerra entre Bacus y Ambev, Ah, llega Ambev de sí, 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 Brasil, sí, sí. lanza Brahma y se agarran a palos ahí. Y luego Ambev lanza una cerveza que quería ser la cerveza de la peronía que se llamaba Senda. La lanza con Polo Campos y con Oscar Avilés. Ujú. Pero yo digo, ¿qué les pasa? O sea, tienes meses en el Perú, quieres lanzar tu chela peruana con dos, claro, símbolos peruanos, para inventarte a Cristal. O sea, no te pases, es que me rayó, es que de verdad marqueteramente no era el camino, ¿no? Entonces hice un post larguísimo, escribí. Además, el máster que fue en dirección de comunicación me daba muchísimos más ángulos de análisis
Marcos Cifuentes es mi amigo desde la Católica. Cuando él creó el Útero de Marita en esos tiempos, yo Claro. seguí todo su proceso de crecimiento y aprendí de blogs. Entonces, súper referenciado, video, links, o sea, es que era muy, muy, muy completo. Entonces dije, ya está el post, ya está el video, ¿café qué, no? O sea, ¿qué le pongo? Entonces, cuando vi que el análisis era completísimo, dije, pucha, esto está bien taipado, pues, ¿no? Es que está taipado, o sea, ya, Qué café lindo. taipado. Es Y, perfecto. y ahí nació. Claro, no, y Sí, es perfecto porque lo que tú dijiste es verdad. El café te acompaña en todo, en todo, en claro. absolutamente todo y manera cultural encima es como acogedor. De hecho, así no te gusta el café. Hay muchas personas que me han dicho, a mí no me gusta el café, pero tan solo entrar a una cafetería y tener el Sí, olorcito es como, es que, "Nah", y además, te como te digo, engancha te relaja y te emocionalmente. hace las cosas más fáciles, porque algo que yo tenía ya como característica es que mi comunicación es muy simple, muy sencilla. O sea, yo te puedo analizar Mm, un caso de crisis de la que quieras, pero yo te voy a explicar en sencillo porque yo quiero que todos me entiendan, ¿no? Entonces, por eso también es el café. Y mi equipo lo mismo, ¿no? O sea, a todos los cafeteros que han pasado por el equipo, por la consultora y los actuales, siempre busco que hay un libro muy, muy bacán, se tiene mucho tiempo de usabilidad web que se llama Don't Make Me Think, no me hagas pensar. ajá. Entonces, justamente por eso, que mira, era un libro que te enseñaba la usabilidad del año 2002 para webs muy simples, ese concepto lo trasladé a mi comunicación, ¿no? Y entonces ese es el lema, y por eso también es café, porque no queremos que la complejidad de las cosas, ¿no? Y entonces con ese lenguaje ha pasado que en el primer libro que publiqué en el 2016 me leían tanto directivos como chicos que estaban en la Mm, universidad, porque el lenguaje era muy cercano, muy sencillo, claro, y podías conectar con las personas de otra forma, ¿no? total. Y con confianza también, pero Y tú te hablas genera mucho de la confianza porque me confianza, vas a claro. entender. Si yo te hablo todo así como de un tecnicismo y me quiero hacer el complejo y el denso, ¿por qué? ¿No? O sea, Mm, no, no, y en todo caso, en nuestro caso, no se considera, ¿no? ajá. Pero bueno, sí. Y ahora Café Taipei tiene un ranking reputacional que para mí es súper valioso, uno de los que Sí. más seguimos nosotros dentro del mundo corporativo. Has hecho visibles también a personas que muchas veces no conocíamos porque ya entraron dentro de este ranking y estas personas también empiezan a ver, wow, estoy sonando en el mundo digital, ¿no? Ujú. ¿Qué evalúa este ranking? Si un directivo, un líder de una organización tendría como que pensar qué trabajar dentro de su marca, dentro de su reputación, ¿cómo iría, no? ¿Qué consejo Los darías ahí? criterios han ido evolucionando, ¿ya? Al inicio era la presencia. Ajá, La presencia en las redes, la presencia en Google, que yo sí te buscaba con nombre y apellido, que me aparecía en la primera página. Me ujú, aparecían activos tuyos, me aparecía lo que se decía de ti. Si me aparecía un reporte de un medio, por muy positivo que sea, está bien, pero claramente tu reputación estaba expuesta porque no tenías nada tuyo que me hable de ti. Me iba a enterar por terceros. Desde ahí ok, nomás ya era un tema importante, ¿no? O sea, y hasta ahora, ujú, si tú, creo que hice la pregunta en el evento que estuvimos, ¿no? ¿Quiénes se han buscado ujú. en Google? Hay mucha gente que no se ha buscado y es Sí, irresponsable porque hasta puede haber ahí una difamación y no te enteras, ¿no? Eso fue el inicio. Luego le sumamos, siempre aprendiendo de modelos, de nuestra experiencia de modelos internacionales, el RepTrack, que en ese tiempo era competencia de Merco año 2018, claro. lanzó un estudio reputacional en España que ya no solamente analizaba la presencia, sino analizaba los contenidos, la calidad de la reputación de la persona o del directivo que iba por la parte, digamos, del propósito que tenía, la parte de la honestidad que tenía, el expertise que tenía también, que era la parte más técnica, si quieres. Pues no solo se quedaba, pues, si tú tenías tales estudios y tal cargo, no, también qué responsabilidad tienes en tu comunicación y en la percepción de la gente sobre ti, responsabilidad como ciudadano, ¿no? Como profesional, qué tan confiable eres, ¿no? Entonces, a veces, claro, tú publicas en LinkedIn, que es la plataforma más fuerte profesional ahora, y solo publicas logros y tal. O Siempre, sea, ¿no? sí, Claro. está bien ya, pero eso no solamente define a un profesional, ¿no? Porque de pronto sí vas metiendo goles corporativos, pero tu manejo reputacional con respecto a tu ética tal vez no es que sea mala, pero como no la has sembrado, no comunicas, no tienes posiciones frente a circunstancias en las que implica que seas correcto y puedas comunicar,
tienes esa área un poco desprotegida, ¿no? Entonces, en el año ya 2019 le incorporamos al ranking no solamente tu presencia en LinkedIn, en Twitter, y si además tienes publicaciones continuas, sino Ujú. también qué tipo de comunicación es la que publicas, ¿no? Entonces ahí empezamos ya a evaluar calidad de contenido, más calidad, tipo de contenidos, ¿no? Eso fue 2019. Para el año 2024 lanzamos nuestro propio modelo reputacional de análisis de directivos y profesionales en general, ¿no? Donde está, ya lo pudimos dividir, ¿no? En valores tipo lo que te comentaba hace un momento, ética, propósito, expertise, liderazgo. Entonces lo que hacemos es, te escaneamos por completo en todas las plataformas, en Google, inteligencia artificial, a la que le preguntamos, primero, si con nombre y apellido te identificas. Segundo, si para la inteligencia artificial eres confiable o no, que ahí entra el Mm, análisis, ¿no? claro. Puede ser justo o injusto, pero es que son buscadores donde alguien X, un tercero, te puede buscar y a veces se pueden llevar esa impresión, ¿sabes? O sea, puede no ser justo o sí. Entonces, con esos dos criterios, presencia y contenidos, fuimos avanzando. El año pasado incorporamos otro criterio más. Ujú. Presencia, contenidos y el poder de estos contenidos en el sentido del poder de socialización. O sea, si tienes reacciones, comentarios, compartidos, ¿no? Porque una cosa es que Ujú. tú puedes publicar un tema, digamos, de responsabilidad, que es bueno, pero tal vez por cómo lo escribes, no sé, o puede ser por la coyuntura, el momento en el que lo publicas y tal, pues nadie se entera. O sea, no, o se enteran, pero no genera mucha reacción, o solamente genera likes, pero nadie te comenta, nadie comparte. Entonces, por alguna razón ya del valor del contenido, que puede ser inclusive estratégico, pues, o Ajá. la relevancia, pues no genera reacción en la gente. Entonces, ya vemos esos tres factores, ¿no? Presencia, Presencia. valor del contenido Ujú. y la socialización que genera. Y ahí tienes las tres variables con las que evaluamos a los directivos. Y qué potente, porque, claro, tú siempre piensas en la primera parte, ¿no? Claro, ¿No? La presencia y tu contenido, pero crear esta comunidad, probablemente creo que nadie lo piensa y tiene que ver también con la responsabilidad de uno como profesional de aportar ese valor adicional, ¿no? total. Hacia las personas. Sí. Y me nace ahí también una curiosidad que tú lo comentabas, de hecho, en el espacio que tuvimos de un conversatorio. Ujú. em, que ahora las personas no solamente están ya en el mundo, por ejemplo, el LinkedIn de la escritura, porque ahora muchos usan IAs para poder desde redactar un post, también tienen que estar presentes visualmente, Sí, ¿no? sí. Y hay muchas personas que se resisten ante la presencia más espontánea, más auténtica. ¿Cuál es ahí tu recomendación, ¿no? Para líderes y para personas y profesionales en general. Ujú. Es que los tiempos cambian y hay que ver cuánto podemos adaptarnos, ¿no? Cuando yo empecé con el blog eran tiempos de blogs y de microblogging, era Twitter, ¿no? Y la verdad que escribiendo bien, oportunamente, podías tener un alcance muy, muy potente. Es más, Twitter eran 140 caracteres y dependiendo qué momento tú eligieras, o sea, con eso literal podías acabar con un titular en el medio. Pues que de verdad es que era así, ¿no? Luego, claro, ya aparece Instagram, previamente Snapchat, que ya era algo de video, pero Ujú. Instagram, y luego esto deriva a LinkedIn, ya con TikTok. Creo que más que Instagram, TikTok es el punto de quiebre año 2017 o 18, donde ya el video empieza con fuerza. Y entonces son otros tiempos, ¿no? Otros tiempos en los que, a ver, dependiendo, es un tema también importante, ¿no? Dependiendo la trayectoria de un directivo, de un ejecutivo, igual, si comparte sus contenidos a tiempo, de manera oportuna y tal, puede bastarle con un texto y un JPG y lo publicas, ¿no? Sin embargo, la contundencia del video es otra cosa. Es Mm. una escala mayor. Yo recomiendo que lo trabajen y lo enfoquen. A mí mismo se me hace complejo. O sea, yo aparezco en videos porque tengo el podcast y eventualmente hago un video, pero no lo hago con la regularidad que lo quisiera hacer. Y soy consciente, claro, como tengo la especialidad de reputación, analizo un café, pongo un carrusel de Instagram y tal, y va a tener llegada, pero va a ser referencia, siendo honesto. Pero también reconozco que si tuviera la regularidad de los videos,
probablemente tendría mucha más potencia y mucho más alcance, ¿no? Entonces, no dejo de hacer mi chamba en el sentido de poder compartir mi conocimiento y mi trabajo y el de mi equipo en diferentes redes, y el podcast ayuda muchísimo con el tema de los videos, pero si optara por esto otro que te comento, ¿no? La facilidad, un Rubén Sánchez que está en la calle y, Sí, bueno, zona segura para que no te lo, pero, lo hace ¿no? demasiado fácil, Rubén, Claro, no sé claro. cómo. Entonces, pero suma, aporta muchísimo, ¿no? Entonces, creo que es una escala que nadie debería decir que no, reconozco que cuesta, pero realmente es el primer paso, ¿no? Y que no puede, de pronto no es sencillo, pero es el primer paso donde ayudará mucho, será más sencillo también la espontaneidad, ¿no? El ser muy, Ujú. muy directo, el ser uno mismo, un mínimo, pero un mínimo de edición, porque lo perfecto sale tarde, ¿no? Entonces, Sí. un mínimo O de, nunca sale. o nunca sale, que es, Ujú. es fatal, ¿no? Y de hecho abre espacios, ¿no? Entonces, sí, es que lo tienen que considerar, porque, mira, hay dos motivos que lleva a la gente y a las empresas a cambiar, ¿ya? La primera, la verdad, o sea, tres motivos son. El primero es una crisis. Un tremendo cachetadón que no has querido reaccionar o cambiar las cosas a tiempo y la crisis te lleva a ello, no tienes alternativa. Ujú, me encanta. La segunda es la competencia, ¿no? O sea, tu competencia sí da el paso y empiezas a Ujú. desposicionarte, dices, a la guerra, o sea, Claro, a la guerra me quedo muy al fondo, acá ¿no? hay algo que no estoy haciendo. Totalmente, ¿no? Es más, mira, yo empecé con los videos porque, a ver, algo de timidez uno puede tener, pero llega la pandemia, y yo sí había hecho algún video, creo, pero llega la pandemia, pero es que a la semana, ¿no? De frente, webinars, de frente, uno lo hice para la Soy Marketing, y el otro fue un webinar con Rubén Sánchez y con Ujú. Juancho Stossel, Ya, entrevistándolos por las reacciones qué que ellos habían tenido chévere. en pandemia. Pero ni lo pensé, ¿ah? O sea, fue Ujú. una crisis en este caso para todos, y dije, no, ya, a la guerra, de frente, pum, es que no lo pensé. El segundo momento, entonces, es un crisis y lo otro es que tu competencia te supere o empiece a hacer. Y lo tercero, es lo deseable y más difícil, es que por estrategia y decisión propia, de Mm, manera proactiva, sí, no. des el paso. Pero no sé si son los menos, pero también es la tercera manera, ¿no? Sí, ¿no? Justo en la mañana venía escuchando un video que decía, un podcast de un chico que sigo, Jaime, Ujú. eh, que decía, lo más difícil de hecho no es tener disciplina, sino simplemente tener la primera acción de lo que quieras hacer, Atreverse, ¿no? total. Es lo más difícil, pero si ya lo haces, aunque sea chiquitito, no te sumes muchas cosas, o sea, haz uno chiquito, Sí, ¿no? Y sí, empieza, total. porque sí es retador, ¿no? Nuestro cerebro Súper retador. genéticamente no está pues acostumbrado a forzar ese músculo. Sí, sí, pero y hay quienes lo tienen muy espontáneo y muy fácil, qué bueno, ¿no? De verdad, Sí, y qué bien, sí, los admiro claro. mucho. Hay gente que está caminando y saca su cámara Ya nada más está, y lo hace totalmente, totalmente sí. fácil. Me acuerdo no sé si llamarla anécdota, pero hace poco, de hecho, quería, estaba en una terraza y dije, ahora grabo, ¿no? Ya está, empezó a grabar, así, y te lo juro, pero te lo juro, o sea, llámale pretexto, pero es divertido. Lo cuento porque es divertido, pero es verdad. Estaba listo, así, la mejor iluminación, para ver un sol buenísimo, estaba detrás, que no sé, todo bien. Y te juro que en la esquina empiezan estos tíos que pasan por todos los distritos, empiezan a cantar, tocan su trompeta, su parlante, y empieza a cantar. Comanda musical está. Y dije, ¿será señal del no, pero igual lo voy a hacer, igual espero que se calle. Nunca se cayó, ¿no? Y dije, bueno, pues será para la siguiente. Puede ser pretexto, lo reconozco, pero qué bronca, de verdad. Lo bueno es que lo grabaste No, no, lo tengo grabado y y quedó para alguna el vez recuerdo, escúchame, no lo borré, alguna vez lo subiría, así como para como como anécdota, ¿no? anécdota, sí, Como claro. anécdota. Ajá. Que vale, de hecho un amigo mío, mentor mío también, me dice un día cuando tuve el proceso del pie que no pude caminar Ujú. una temporada, me dice, pero ¿sabes qué? Empieza grabándote que estás mal con el pie, Sí, claro. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y yo decía, pero ¿cómo lo hago? Mira, así nunca lo saques. El simple hecho de que grabes ya es un paso adelante. Y un día puse mi celular también ahí en mi casa y me sentí extraña al inicio, ¿no? Me tiré media hora hablando. Es un video que lo tengo ahí guardado. Algún día lo pondré en cortos, aunque sea Ah, pero también, ¿no? inspirada estuviste media hora, fuerte. Inspirada estuve del proceso, hice catarsis, boté todo y dije, Ujú. ya, ok, esto creo que no va a salir por el momento, pero me sirvió al menos para luego escribir también algunos posts y poder también inspirarme en un proceso que
todos los seres humanos tenemos procesos retadores y que a veces el compartirlo, Claro, cómo conecta con ayuda. las Sí, sí, personas. sí, sí, A mí genera me mucha enseñó mucho empatía y tal, eso, ¿no? Me claro. enseñó mucho eso y ¿sabes algo que he descubierto dentro de este mundo digital? Que he aprendido a valorar las competencias que tengo más porque la gente me ha dicho No eres en consciente a muchos veces si te lo espacios dicen, claro. y no era consciente yo. Y Ujú. me pareció loquísimo también, de que tú ves y vas logrando cosas, o por ejemplo este podcast, ¿no? Que nació como una idea bonita, una intención de trascender hacia una comunidad hasta que en algún momento una chica encuentro en un espacio de un conversatorio que hubo, y al final me coge la mano y me dice, oye, gracias por atreverte. Sabes que vi que sacaste tu podcast y me animaste a hacer el Qué mío, inspirador, qué bueno, te lo claro. juro. Y fue como esa fibra de ya, tengo que seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta en tu trabajo? A mí me encanta escucharte porque siento que tú eres apasionado en lo que haces. Sí, ¿qué es lo que...? Em, o sea, a mí el pensamiento estratégico me gusta desde siempre. O sea, siempre analizo espacios, casos, situaciones. Cuando estudié ingeniería me ayudó muchísimo, como te digo, a estructurarlo un montón, un montón. Mira, a ver, lo primero que pienso ahora que me haces la pregunta, me gusta lo complejo, hacerlo más sencillo. Me gusta las complicaciones, poder ordenarlas, canalizarlas y poder resolverlas. Esto me lleva, curiosamente, a los tiempos en los que hacía análisis matemático uno o dos veces, que eran ¡Guau! temas horribles, y que claro, con las clases que uno recibía y tal, podía estructurarlas y llegar a un número que a veces el resultado era 1-0, ¿no? La clásica, Claro, tremenda cosa. Uno, terminabas en sí. un número. Entonces, eso curiosamente me ayudó mucho para hacerlo complejo más sencillo, pero algo que me caracteriza de siempre es la comunicación, ¿no? Mm, Entonces, en un espacio de comunicación, esas complejidades, poder resolverlas en un mensaje, puede ser en un post, en el comunicado o o lo que un directivo va a decir. Esa parte me gusta porque además tenemos un propósito en el café que es súper importante, ¿no? Y acá sale mi parte ciudadana. O sea, el Perú y el mundo viven en una desconfianza extrema. Perú más, el mm, Perú más. Las empresas forman parte de la ciudadanía. Las empresas son instituciones que forman parte de la sociedad, las empresas. Entonces, si estamos en un mundo o en un país en el que todas son malas, todas son terribles y claro. corruptas y tal, y eso es muchas veces injusto, algo que me motiva mucho y me gusta es trabajar, y el propósito es este, ¿no? Trabajar, buscarle darle más confianza a la sociedad, gestionando la reputación de Qué empresas que bonito. sean Mm. auténticas, ¿no? Entonces, y una empresa auténtica puede tener un error, puede tener un problema, pero ahí trabaja la reputación para que reconozca lo que corresponda, se comunica y se siga avanzando, ¿no? Entonces, esa nota a mí también me apasiona. Y otro tema que también entra ahí, porque sí entra, porque además yo soy marketero, yo estudié publicidad y mi mundo es la publicidad y el marketing, mi mundo ADN, digamos, ¿no? Y ahí está también mi vena artística y estética, si Y quieres, ¿no? creativa, Y totalmente. creativa. Entonces, Mm, hay muchas comunicaciones que no son reactivas de crisis, sino son de trabajo, de reputación proactiva, marketing de reputación, donde sí importa el titular que enganche, donde sí importa la gráfica, la parte estética, la estructura de un mensaje que puede ser audiovisual, que puede ser gráfico y tal. Y ahí sale también esa vena mía que muchas veces nos ayuda mucho en comunicaciones también con los clientes, ¿no? Entonces hay varias cosillas que ok. he podido tal vez integrar Ujú, en este campo que tenemos en Café Taipei. Mira, y ahora que hablábamos del nombre, el nombre mismo, ujú. claro, al inicio mucha gente pensaban que era una cafetería y uno dice también, Sí. pero ¿cómo le puedes dar confianza a una empresa que se llama Café Taipei? Pues la trabajamos en el tiempo, ¿no? Y es Café Taipei, guardianes de tu reputación, que es, Mm, que es nuestro eslogan, y que de verdad nace de la experiencia y de lo que sentíamos que éramos para los clientes, ¿no? Y ahí entra también esta parte creativa que te comento, el azul y el amarillo, también entra, ahí la parte marketera mía, ¿no? qué chévere, qué bonito, porque de hecho esto conecta con tu propósito, Sí, me queda claro al 1000%. Por eso sí. lo disfrutas y por eso
De verdad, el escucharte para mí también me contagia de no solo aprender, sino también de desarrollar procesos personales que al final yo creo que si nosotros como profesionales los podemos aprender, logran un gran impacto en las organizaciones en las que estemos. Ujú. Tú tienes una frase que yo te he escuchado en algunos podcasts tuyos y presencia, que es como te cuesta tanto trabajar la reputación, como que puedes tomarte 20 años trabajando tu reputación y la puedes perder en 5 segundos. Lo has dicho en algunas oportunidades como referencia, que creo que es cierto ahora, ¿no? Claro, esa es una frase de Warren Buffett súper, es que es una ley, o sea, es que es así. Ujú, Y la verdad que mira, la puedes perder en 5 segundos, en 5 minutos, la reputación sí, pero más rápido la perderás o será más difícil de recuperar si no la has trabajado en el tiempo, ¿no? O sea, si no has ujú, trabajado tu reputación conscientemente en el tiempo, vas a tener tan pocos créditos, tan poca mochila, tan poco colchón, que no vas a tener espacio ni para la segunda oportunidad, ¿sí? De tu comunidad o de quienes te estén evaluando. Pero si has trabajado tu reputación y cometes un error, porque puede pasar, dependiendo la gravedad del error, como ya tienes mochila, como la gente tiene ya un concepto tuyo de hechos concretos que tú has comunicado y son favorables, esa balanza te puede ayudar a ujú. que haya una segunda oportunidad y puedas recuperar y puedas seguir avanzando, ¿no? Entonces, pero el riesgo está, claro, reputacionalmente. Yo ahorita publico algo infeliz en Twitter, en X, y me puede generar problemas. De hecho, alguna vez di un RT a un video que alguien publicó, que yo conozco el perfil, pero es de esos perfiles anónimos, pero de verdad yo sé quién está detrás y la verdad normalmente publica cosas, o sea, que son ciertas, ¿no? Y pareció un video de crítica a un periodista, dije, es que la verdad coincido, es universal, ¡puc! O sea, RT, ¿no? Ya está. Claro. Pero luego me llegó un DM como, llamándome un poco la atención, porque claro, si bien el periodista como tal, sí creo, considero que está en falta, lo dicho por esta persona que comparte el video generaliza todo el medio, ¿no? Ujú. Y en ese medio está esta persona. Entonces, que se sintió aludida, aunque ni siquiera está mencionada nada, ¿no? Entonces dije, pucha, tiene razón. O sea, Claro, sí, hay sí, conexión. o sea, claro, no lo pensé tan, o sea, es que, claro, ese requería una evaluación mucho mayor. Imagínate, o sea, es que no, pero está bien. Dije, bueno, ok, sí. Yo coincido con esta persona porque sí, no estoy de acuerdo con ese periodista, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Ujú, Pero claramente sí puede haber alusión y, y esta persona me dice, no, yo también estoy de acuerdo con lo que dice ese ujú. periodista, pero como que está cubriendo a otros y no está bien, ¿no? No me, o sea, fue buen rollo la comunicación, ¿eh? Y bueno, pues sí, no, sí, no tengo problema en quitar el RT, no pasa nada. Claro. Porque si voy a indirectamente, va a tocarle a otros, tampoco, ¿no? O sea, no pasa nada, no es un problema. Entonces, no sé si fue un error en sí, pero de pronto, claro, con mayor evaluación, de pronto, de hecho, hubiera podido decir, bueno, creo que no va, ¿no? Pero bueno, son casos que a veces suceden, ¿no? Y ya, y no tengo problema. Si no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? No mucho, pero reputacionalmente, ahí tendría una percepción no positiva de esta persona, que yo valoro, y ya, está en la decisión de uno, ¿no? Pero claro, claro, en mi caso, teniendo la especialidad, como que lo puedo evaluar más y tal, y ya. Pero sí creo que en general las personas deberían tener estos conceptos de reputación un poco más desarrollados, no solamente el marketing, no solamente la marca personal de cómo me vendo, que es importante, sino también la parte de la reputación, que es diferente, ¿no? La marca personal es como que la diferenciación que tú defines tener para comunicar y que eso te haga particular. Ok. Y las personas Ujú. perciben bien o mal y ya está, ¿no? Pero la reputación ya no es lo que tú dices solamente, porque lo que tú dices Ujú. te puede generar una reputación, está en lo que las otras Que te personas piensan acompañe, de ti. claro. Y ese valor final, positivo o negativo, ahí se cierra la reputación. Mm. Entonces, eso no lo puedes controlar. Lo puedes gestionar. Pero si una persona habla mal de ti, o sea, salvo que le pagues, cosa que ya, o sea, ahí cambia un proceso medio cuña ahí,
que no es honesto, ¿no? Entonces, el tema reputacional es importante y muchas veces nos enfocamos solamente en la marca personal y Sí. no en la reputación personal. Las dos son importantes. Y que pensamos que es lo mismo No es lo también, ¿no? mismo. No es, Y queremos como que empezar a trabajar la marca personal sintiendo que al final eso es la reputación que te va a llevar a conseguir una chamba, a tener, no sé, presencia en espacios que tú quieres, etcétera. Ujú. Que sí, pero qué bueno que lo hayas podido como Se diferenciar. complementan. Exacto. Sí, pero es lo que a veces falta, Es sí. como un ecosistema. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere empezar a trabajar su reputación en este caso? ¿Cuál sería como que ese paso uno, paso dos? Hmm. Primero, una recomendación de marketing bien básico, bien paso uno. Y luego la metodología del café, no es por Pulicherry, pero la verdad que les va a servir. Lo primero tienes que tener claro tu diferencial. O sea, en qué tú Ujú. destacas con respecto al resto. Es que tienes que tener un diferencial. Caso contrario, y ojo, ya terminología empresarial, corres el riesgo de ser commodity. No, no, tienes que tener un Mm. diferencial. Eso es ABC del marketing de toda la vida Y y no que va a cambiar. generalmente está alineado a tu propósito también, ese Debería estar diferencial, ¿no? alineado tu propósito si lo tienes, Ujú. porque pasa que muchas personas no lo tienen. No Sí, está mal que no lo cierto. tengan, pero y ahí viene un paso atrás. A ver, las personas confunden hasta ahora en todos los espacios objetivo con propósito. No es Mm, lo mismo. Objetivo personal totalmente de no es igual acuerdo. que propósito. El objetivo personal es genuinamente y con toda justicia lo que tú quieres lograr para ti como profesional, que puede ser ascender en el puesto tal, ganar para tu familia tal cosa, Mm. ganar dinero, o sea, no sé, irte a vivir al campo lindo con la mejor vista. Es un objetivo, puede ser honesto y es necesario tenerlo. Pero el propósito te implica Mm. necesariamente pensar en la sociedad, en la ciudadanía, en un colectivo. El impacto de tu trabajo y de tu objetivo, ¿a quién hace el bien o en quién impacta positivamente además de tu familia y de tus propios intereses? Ahí está el propósito. Ujú. Bien Simon Sinek, ¿ah? Bien, Totalmente. recontra. O sea, Sí, el sí, libro está sí. ahí, lo tienen en el video en YouTube que tiene no sé cuántos años. Ya, ese es el propósito. Pero escúchame, es que es increíble cómo lo confunden. Entonces, ahora, si tienes tú claramente tu diferenciación y tienes tu propósito claro, Qué bacán. claro, por supuesto, ¿no? Porque ese Mm. es un intangible y como no es común que tenga la gente un propósito, ya te diferencias. Probablemente más rápido que los demás porque no es común el tema del propósito. Y no está bien, no está mal, perdón, si no lo tienes o sea, al final eso se descubre, a veces la gente lo descubre muy joven y a veces lo descubres a los 40, 50 años, o sea, no pasa Yo también, nada. yo lo descubrí creo que a mis 38. Extraordinario. Yo creo que por ahí. Yo creo que Yo por ahí, igual. ¿no? Entonces es importante. Entonces, diferenciación, punto uno, marketing básico. Ya luego viene el tema más reputacional, que son 6 variables que te pueden ayudar a tener una reputación potente. Lo Ujú, primero que tengas que es conciencia de tu cultura personal, ujú, ¿sí? La cultura personal, donde están tus valores, donde está tu historia, todo el aprendizaje que has tenido, lo que te hace ujú. Mili diferente. No, no es Mili especial de talento, que hay varios, tú puedes ser Ujú. mejor o estás un poco más abajo que otros, válido, aprenderás y tal. Valores, cultura, eso te hace diferente. Tu Ujú. historia no la tiene nadie, nadie, o sea, tus maestros, no lo tiene nadie, es tú misma y eso puede ser, hablando ya en términos, puede ser marketeable. Y Mm, es auténtico, ¿ah? Porque es tu historia claro. pura. Punto uno. Punto dos, tienes que ser consciente de tu reputación, la actual, ¿no? Tú puedes ser buenísima en lo que quieras, pero si yo no te conozco y te soy relevante como target, tu reputación para mí no es mala, es que es neutra, cero, no has comunicado nada, ¿no? Entonces, tienes que tener conciencia de tu reputación, no solamente de lo buena que eres o bueno que eres en tu profesión, sino también de cuánto se te percibe a ti como una persona honesta, Ujú. responsable, líder de equipo, ¿sabes? O son hay muchas variables ahí en lo que es su reputación, ¿no? Porque ¿cuánta gente hay que escapa en lo suyo, pero no tiene ética? Un montón. Un montón. Es un Entonces, clave montón. 2, reputación. Clave 3, ¿en qué terreno pisas? ¿En qué contexto estás? O sea, ¿en qué contexto social, político y económico estás? Ahora, por ejemplo, muchísima gente está exponiendo su reputación en todas las redes con la coyuntura política que hay, Sí, pero tal cual. muchísima, ¿no? Para Y bien y cada vez para más mal. fuerte, ¿no? Claro, no son conscientes, ¿eh? O sea, estamos en un momento complejo en el que yo creo que sí hay que tomar posición,
Y no tienes que coincidir con el otro, pero ¿cómo lo sustentas? Mm, ¿Cómo lo argumentas? ¿Estás respetando o estás imponiendo? mm. Clave 3. O solo estás sintiendo también, ¿no? No racionalizando. Exacto. Y cuando la clave 3, que es el contexto, está muy movido como ahora, tienes que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado, porque además eso que publicas, sobre todo si es internet, va a quedar ahí. Y si lo eliminas, pero ya te lo capturaron, estás muerta. O sea, eso te Total. lo van a sacar en la siguiente crisis que tengas, te lo van a poner ahí. No, cuidado. Clave 4, importantísimo, ¿no? Tienes que pensar para quién quieres ser relevante tú, o mejor dicho, quiénes te importan a ti. Tus colegas, pueden ser tus jefes, Ujú, autoridades, puede ser la gente del sector, en tu caso el sector minero, pueden ser los ujú, periodistas, puede ser tu mm, equipo, puede ser tu ex equipo, los ujú, colegas tus compañeros de la universidad. O sea, hay muchos públicos. Entonces, cuando tú quieres comunicarte, piensa a cuál de esos públicos o si es el todo, dependiendo qué comunicación. Y también pueden haber tus detractores, con sí, justicia o sin justicia, claro. y te van a leer o Tus te van a ver haters. los haters. Entonces, también tienes que tener en cuenta ello, ¿no? Luego viene la clave 5 que es community power, ¿no? O sea, de todos estos stakeholders, los que te adoran, ¿no? Los que confían en ti a morir, te quieren, o sea, es la gente más cercana, que puede ser un periodista que es muy amigo tuyo, tu equipo, la gente que es ya la que mata por ti, el Mm, jefe que más te quiere, de la universidad, tus amigos, pero con los que has vivido todo, ellos que cuando tú publicas algo, te likean al toque y te felicitan. Y si metes la pata, te mandan un DM y te dicen, Mili, suave con esto. O sea, no también. está Te bien, ¿no? cuidan. Te cuidan. Ya, Mm, mapéalos. Si son 4 o 5, no interesa. O sea, importante que cuentes con ellos. Hasta con ellos puedes testear antes de hacer cosas porque ujú, te quieren. Y la última, que es en la que algunos directivos pues, se pierden un poquito, que es la escucha activa, ¿no? La escucha activa, o sea, estar atento a lo que se diga de ti, de tu sector, hasta de tu competencia puede ser, y saber cómo reaccionar en tiempo real si es necesario. Cómo responder ese ataque que has tenido, cómo responder esa felicitación que has tenido, porque a veces ni eso se reconoce, ujú. qué terrible, ¿no? Y entonces, em, ese foco que puedes tener en lo que se diga de ti te hace muy oportuna en tu comunicación o en tu silencio, ¿no? Porque a veces sale algo y dices, ya, pero creo que no es por la coyuntura, mejor me callo ahora. Por clave 3, no es el Totalmente. momento de responder. Tampoco es que me vas a generar una crisis, pero te apunto a la placa, pero ahora no te respondo, ¿no? Entonces, con esas 6 variables, reputacionalmente, puedes tener un avance, digamos, responsable, consciente y efectivo, ¿no? Y qué importante, me has hecho de hecho acordar, el otro día publiqué un pensamiento en LinkedIn del liderazgo Ujú. y un trabajador de la empresa en la que estoy me pone como un comentario inicialmente bonito, propositivo y de ahí también una como que entrequeja de lo que él estaba sintiendo en su espacio laboral. Que sea verdadero o no, no era la discusión, pero estaba exponiendo sus sentimientos, Sí, ¿no? Y te juro que me entró un cuestionamiento de cómo lo abordo, porque de hecho había mucha gente en el post que le estaba dando like al post, y yo estoy segura que había muchas personas pendientes detrás de cuál iba a ser la respuesta. Tanto es así que, bueno, estaba en el trabajo y al momento de salir a mi break, a la hora de almuerzo, me encuentro con un compañero y me dice, ¿y qué le vas a responder? Y me estaba haciendo la pregunta sobre el post de este compañero que lo claro. había hecho públicamente, ¿no? Le dije, no, no, ya he estado pensando qué responderle, pero aparte también internamente he ubicado quién es para conversar con Muy él, bien, porque necesita total. ser escuchado, ¿no? Entonces le comenté también mi pensamiento, le puse ahí un poco lo que yo creía sobre el enfoque que estamos haciendo y demás. Y luego lo contacté, pues me pareció Hiciste muy muy bien. interesante escucharlo y de verdad que cuando lo escuché, las cosas cambiaron, ¿no? Ujú. Ahora es uno de los compañeros que me comparte esto desde notas, a veces artículos, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el mundo de recursos humanos ni nada, es netamente la operación, pero dije, qué bonito haber logrado esta conexión a través de un espacio
tan probablemente externo y conocerlo desde otro enfoque. Entonces, la Claro, escucha, qué necesario puede ser y qué herramienta y competencia clave, al igual que la comunicación, probablemente, ahora. totalmente. Es que comunicar y no escuchar, es que, no sé, es que en sí mismo, es que ya no le llamaría comunicación, yo le llamaría publicar, 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 unilateral y me da lo mismo si me quieres decir algo o no. Pasa mucho todavía y no está bien, ¿no? Menos aún desde que hay redes sociales que te obligan a escuchar, la verdad. Totalmente. Tenemos nosotros un espacio, Milton, donde las personas nos escriben sus historias laborales. Ajá, Entonces, nosotros vamos como recogiendo, dependiendo de la especialidad de nuestro invitado. Y voy a leer ahora una historia para ver también y poder dar algunas herramientas en base a ello. Es anónima, pero le ponemos nombre ok. como para hacerlo personal. Rodrigo nos dice, tengo 34 años, soy jefe de operaciones en una empresa minera mediana en Lima. Ujú, Llevo 8 años en la misma compañía y me han dado 2 ascensos y mis jefes me valoran. mm, El problema es que hace 3 meses postulé a una posición gerencial en otra empresa del sector y me dijeron que seguirían con otros candidatos. Este hunter, amigo mío, que off the record, por debajo, dice que googlearon mi nombre y no encontraron nada en las mm, redes. Ni LinkedIn activo, ni artículos que esperaban, ni nada para una posición gerencial. El otro candidato que eligieron sí publicaba, sobre todo tendencias del sector. mm, Yo siento que sé más que él, pone, ¿no? mm, Pero él existe y yo no. Me siento mal y no sé por dónde empezar como él lo está haciendo y cuánto tiempo me tomaría. mm, Rodrigo pone, siento que me tomaría la vida crear una reputación digital. mm. Le tomaría la vida crear una reputación digital si no tuviera reputación offline, si no tuviera trayectoria, nada que ver. Lo único que tiene que hacer es abrir ese espacio en el que no está. Y además la competencia, en este caso lo que te decía, ¿no? Ujú. Uno de los detonadores o no, es la competencia, pues ya le ha pasado. Y no, a ver, la constancia le llevará a tener esa reputación en la que felizmente tiene mucho que comunicar, porque tiene toda una trayectoria, una experiencia que comunicar. Y yo diría, De hecho, ahora lo está haciendo. qué bueno, o sea, No. si tiene constancia, no necesariamente frecuencia en el sentido, hay que diferenciar eso, ¿no? Claro, lo ideal sería 5 veces o sea, 5 veces a la semana publicar la Sí. frecuencia. No se puede, pues, o sea, hay muy pocos que lo hacen, 3 a 4, de hecho, en Café Taipa trabajamos con un director, un CEO que es un crack, pero ya es particular, y lo hace él, es particular, ya, no es lo normal. Lo normal es 2 a la semana, si quieres uno, pero ya, la frecuencia es relativa. Constancia. Si puedes uno a la semana, todas las semanas, uno. Si puedes dos, dos todas las semanas. Eso es primero. Lo segundo, no todo el contenido, la publicación tiene que ser tuya. O sea, quiero decir, puedes desarrollar 4 o 5 párrafos tuyos analizando algo, pero puedes también compartir una lectura, una noticia que te haya interesado y pones un párrafito tuyo y obviamente te toma menos tiempo que hacer algo completamente que parta de ti, ¿no? Lo otro importantísimo es, si quieres hacerlo un poco más rápido, aplica clave 4 que es relación con stakeholders. Entonces tú publicas algo y trata de mencionar en el texto a la persona, por ejemplo, que escribió el artículo periodístico, Ujú. menciónala. En el artículo de tal, arroba, Sí. publicado en el medio tal, arroba, pienso que ya esa persona se va a enterar, ¿no? O en tu artículo propio tuyo, si tienes inspiración de alguien o quieres inclusive invitar que alguien comente porque lo conoces y sabes que también es especialista en el tema, lo arrobas. Es más, arroba al headhunter, también publica algo y arróbalo para que se entere. Y publica, inclusive, arroba, si fuera el caso, no o sea, puede pasar, ¿eh? A la persona que te iba a emplear, ¿sí? Para que rápidamente, claro, no lo robes cuando tienes 2 posts, arróbalo cuando tienes 7 u 8, que en teoría será al mes. Y arróbalo y que se vea quién se perdió. Ya está, o sea, Que se atreva. claro, ¿no? Y es más, yo diría, caray, esta persona tenía su currículum, sí, no tenía presencia en internet, qué mal fuera, pero mira cómo ha reaccionado, o sea, y de verdad que sí,
tenía mucho más conocimiento de lo que yo imaginé ahora que lo leo, ¿no? Y además veo actitud, ¿no? No sé, este no se queda. De pronto te vuelven a llamar, ¿no? Sí, yo creo que te ayuda muchísimo porque de todas maneras hace visible tu trabajo, tu esfuerzo, tu conocimiento, ¿no? Ahora que Hunter, yo estoy metida justo en el mundo de la Claro, empleabilidad, claro. lo primero que hacemos, de hecho, es buscar el nombre en las redes De todas sociales. De maneras. todas maneras, si vemos quién es, entramos a LinkedIn, chequeamos su información, qué otras redes tienen o nos seguimos. Me pasa hasta con los practicantes, ¿no? Que Mm, terminamos la entrevista y he visto que algunos tienen pues un TikTok súper desarrollado y claro, oye, ¿te puedo seguir en TikTok? Claro, claro, te doy mi TikTok, sígueme, ¿no? Con total. una confianza, pero así única, pero están haciendo visible su talento, ¿no? Así es. Gracias, Milton, de A ti, verdad, Mili. espectacular este espacio. Yo estaba, cuando te conocí, de verdad, conecté mucho con esta parte que ahora los profesionales necesitamos en nuestro día a día, que es crear nuestra reputación. Lo que tú decías, no solo preocúpate por tu marca, preocúpate por esa reputación, que pongas sobre la mesa tu talento, ¿no? Ujú. Y que trascienda con una comunidad que yo creo que lo necesita. Para mí mis redes sociales fueron eso, fue abrirlo con miedo, lo abrí con vergüenza y luego cuando empecé a compartir me di cuenta que la misma comunidad me daba soporte para seguir haciéndolo. Y es más, ahora en momentos y en procesos difíciles que he tenido donde dije paro todo, se pone todo en stand-by, siempre hay personas como Mili, por favor, continúa nomás, esto es un break y tienes que continuar, ¿no? Así que Claro. gracias porque también sé que tú acompañas y nos acompañas a muchos profesionales desde Café Taipá a seguir aprendiendo de líderes, a tener ese objetivo de trabajo desde otro enfoque. ¿Qué se viene para Café Taipá? ¿Qué proyectos o qué sueños tienes tú en este espacio tan bonito? Sueños varios, algunos aún no se pueden compartir, otros sí. A ver, los tiempos han llevado a transformar el café varias veces. Lo hice y ha coincidido mucho con publicaciones. En el año 2016 que publiqué el libro, en el 2015 tuvo una transformación en el café que hasta cambiamos hasta el logo, ¿no? ¿Verdad? Hubo un cambio oportuno y necesario. Normalmente pasa también que cuando uno investiga para un libro, tienes un update mayor porque estás Ujú. investigando más y a veces te lleva a replantear cosas, ¿no? Y eso sucedió en el año 2016. En el año 2021, 2022 también hubo un cambio en el café, una transformación. La inteligencia artificial te lleva necesariamente a transformar transversalmente, ¿ah? Esto no es que usas Claude o ChatGPT para hacer una gráfica o un texto. No, 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 es de verdad, es un cambio transversal. Y ha coincidido que justamente, y eso sí es algo inmediato que puedo contar, que sí, mira, es que llegó a ser un sueño porque se empezó a ver muy complejo. Un libro que publicamos Qué ahora mismo en bonito. El mayo, segundo. el segundo libro, que se llama Reputación bajo fuego, Qué y es un chévere. libro que, si bien se enfoca un poquito desde la pandemia en adelante, coge también algunos temas históricos y lo que busca es ayudar a las empresas y a las personas, profesionales en general, porque de hecho hasta el último capítulo ya inclusive es para la gente, lo que busca es cómo puedes gestionar tu reputación en un contexto que desde la pandemia en adelante ha sido de crisis. O sea, que todo es crisis, o sea, tienes la pandemia, Ujú, luego vino la guerra, el tema de la ujú. economía, el tema político con la polarización, la misma inteligencia artificial que también También, ha generado toda una disrupción terrible. Entonces, ya no es el 2019 donde tenías crisis puntuales y luego tiempo de calma y luego crisis. No, ahora es crisis constante. constante en general. Entonces, ¿cómo puedes gestionar la reputación, tu reputación, en un contexto como ese, ¿no? Entonces, lo desarrollamos por completo con muchísima casuística, como siempre, muchísima, tanto de empresas como de personas, escrito taipá, o sea, para que lo Ujú. entiendas y para que además sepan que hay ejemplos que puede ser de un Satya Nadella, CEO de Microsoft, mega crack, pero que por principios tú los puedes aplicar a tu empresa o a tu vida. Porque hay principios, que hay un capítulo que se llama La Zona Guardián, que es muy importante porque te dice que en medio de esta incertidumbre, hay cosas que no van a cambiar. O sea, hay muchas cosas que cambian, hay algunas que no van a cambiar. Y unas de las que no van a cambiar, por ejemplo, es que en una crisis los valores humanos, si los pones por delante, se te hace más fácil de resolver. O sea, la honestidad, la transparencia y tal, curiosamente, no van a cambiar cuando tienes que gestionar un momento complejo. Esas cosas no cambian. Entonces, el libro te muestra
a raíz de diferentes casos, peruanos, colombianos, españoles de Estados Unidos y tal, cómo puedes gestionar. Eso es lo que vamos a lanzar prontísimo en mayo, sí. Y felicitaciones, porque cuando tú Gracias. me comentaste esto por chat, a mí de verdad me ilusionó mucho el ya tenerlo y el como leer y saber también qué herramientas y cómo aprendes de la experiencia también de otras historias y cómo puedes Sí, llevarlas a la tuya, sí, ¿no? escúchame, por ejemplo, no los prejuicios, ¿eh? En el libro analizamos a Julio Velarde con el valor reputacional que tiene y a Bad Bunny con el valor reputacional que tiene. O Loco, claro, sea, le aplicamos las 6 literal. claves, es que, escúchame, es que de verdad, y lo entiendes. O sea, o el Bad Bunny con debí tirar más fotos en adelante, ¿no? O sea, Claro, pero que tiene toda una historia, ¿no? Entonces, el totalmente. libro sí analiza esos casos que uno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué hablando huevadas, ah? Si no tiene reputación, ahí está en el libro. Totalmente. Uy, me has dejado así con la intriga para estar pendiente y de verdad gracias, porque A sé que ti. estás aportando mucho en este espacio corporativo, personal y sobre todo trascendiendo con lo que te gusta hacer. Para mí de verdad ha sido linda esta entrevista, he aprendido muchísimo. Yo te decía, yo uso estos espacios para recibir mucha mentoría y seguir también compartiéndolo con la gente. Gracias por ser parte ahora de la comunidad de Hablemos Con de mucho gusto, Chamba. Mili. Yo te felicito de verdad porque nos hemos conocido hace poco por el trabajo, de pronto sí, pero en directo y cuando hablamos en esta presentación, hay talentos que a veces los aprendes en el tiempo, los vas desarrollando, y algunos que son innatos, ¿no? Y cuando me hablabas del trabajo que habías hecho, yo decía, ¿ves qué? Pero con conciencia, pero también creo con parte tuya, has tenido un trabajo estratégico y humano súper bonito y súper bueno, muy, muy, muy representativo, la verdad. Gracias. Y a mí me da muchísimo gusto eso porque digo, caray, qué bueno, y es más, y puede ser aún mejor, ¿no? Ujú. Que creo que ahí fue el match también que tuvimos en esa presentación, sí. Gracias, no, me motivas muchísimo. Este espacio también es para celebrar tus logros, créeme, y para seguir compartiéndolos. Así que serás bienvenido siempre. Gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y bueno, nos quedamos en este episodio con algo que para mí ha sido súper clave. Trabajar en tu reputación es ser visible, trascender, pero sobre todo trascender con tus valores y tu autenticidad. Ujú. Gracias por conectarse y compartan este episodio para todas las personas que crean que les pueda servir. Gracias a esa comunidad tan chévere de Hablemos de Chamba que nos manda sus casos. Denle like, por favor, y ayúdenos a que esta comunidad siga siendo también más grande. Nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Chamba. Chao, chao.